¿Cómo es posible que Julia haya dedicado toda su vida a ayudar a adolescentes problemáticos y haya descuidado a su propia hija? Ella no lo sabía. Aunque, ¿qué tiene de sorprendente? Esto ocurre a menudo. Si una persona está absorta en su trabajo, en casa todo estará desordenado. Así, en la familia de los doctores notan las enfermedades demasiado tarde, en la familia de los cocineros siempre comen de manera desordenada. Y en la familia de Julia, que era una excelente especialista en almas, las relaciones familiares no funcionaban nada bien. Estaba convencida de que todo estaba siempre bajo control y que su familia nunca se vería afectada por lo que sucedía en otras familias. Pero, al parecer, las almas infantiles heridas le quitaban demasiada energía. Se dio cuenta cuando una vez más, al llegar a casa casi a medianoche, no encontró a su marido en casa. Julia miró en la habitación de su hija. Dormía, extendida en la cama. La mujer ajustó la manta, besó a su Valia y salió. Muy interesante, ¿dónde estará Alex? Era una persona seria y nunca habría dejado a su hija sola en casa sin razón. Aunque Britney ya tenía 14 años, seguía siendo una niña. Julia se preparó un té y se sentó en la cocina, esperando a su marido. Por alguna razón, recordó cómo llegó Britney a sus vidas. Se casaron ya en la madurez. Julia tenía casi 30 años y Alex, 35. Ninguno había estado casado antes, ambos estaban enamorados de su trabajo. Julia trabajaba con niños problemáticos y Alex era dentista. Pero mientras Julia ganaba muy poco y vivía en el trabajo, Alex trabajaba por horas y ganaba bastante bien. Él era el verdadero sostén y cabeza de familia. Julia nunca se ocupaba de las reparaciones, los servicios públicos o las compras importantes. De todo se encargaba su marido, por lo cual ella le estaba muy agradecida. Britney nació 3 años después. Ambos adultos y realizados miraban con asombro infantil las pequeñas manos y pies cuando la trajeron a casa. La niña resultó ser simplemente maravillosa. Hermosa, muy inteligente, vivaz. Tanto Alex como Julia la adoraban. Tanto entonces como ahora. Ahora, con una edad ya considerable, ambos entendían cuán afortunados eran. Julia miró el reloj. Casi las 2. ¿Será que algo pasó? No, ya habrían llamado. ¿Y qué podría pasarle a su serio marido? Apenas pensó esto, la llave giró en la cerradura. Un minuto después, Alex entró en la cocina. Para sus 50 y tantos años, lucía estupendamente. Corte de pelo moderno, pantalones clásicos, suéter claro. Alex siempre había amado el deporte. Y ahora, claro, se notaba en su cuerpo tonificado. ¿Por qué no duermes? La miró con una extraña expresión. La esposa sonrió. Estoy aquí, esperando al marido pródigo. Olvidé preparar el rodillo. Él estaba cansado y se frotó el puente de la nariz. Julia se quedó inmóvil. Ninguna broma en respuesta. ¿Acaso había dado en el clavo? Alex, ¿dónde has estado? Su voz sonó lastimera, y Julia se aclaró la garganta. No, esto es una tontería. Su Alex nunca haría algo así. En su familia hay respeto y amor. Su marido la miró. Sabes, es bueno que me hayas esperado. Tendré que explicarte menos. Julia lo miraba y no podía captar su mirada para ver lo que solía haber en sus ojos. Alex parecía mirarla a través de ella. Julia, debes entenderme, soy un hombre, y ya no tan joven como quisiera. No me queda mucho tiempo para sentirme hombre. Desafortunadamente,
contigo olvidé eso. Soy un ama de casa, cocinero, niñera, pero no un hombre. Tú nunca estás en casa, siempre estás en el trabajo. Lo entendería si tuvieras un negocio multimillonario, pero simplemente me has cambiado por tu trabajo. Alex, no es así. Sabes que te amo. Julia entendía que ahora decía palabras que ya no tenían sentido, pero no podía detenerse. Le parecía que solo necesitaba convencer a Alex. ¿Amarme? Dime, ¿cuándo fue la última vez que hicimos el amor? Julia abrió la boca para responder y se quedó paralizada. Ni siquiera lo recordaba. Casi siempre llegaba cuando todos estaban dormidos. Y si lograba salir temprano, intentaba hacer la mayor cantidad de tareas posibles. Y llegaba a dormir tan cansada que se quedaba dormida antes de tocar la almohada. Pero ese es el punto, Julia, que eso fue hace 6 meses. No quiero vivir así más tiempo. Aunque me queden solo 5 años de vida plena, quiero que sean plenos. Alex, no entiendo, ¿me estás dejando? Exacto, esa era la palabra que no podía pronunciar. Julia se levantó de un salto. Esto no está bien. Necesitamos sentarnos y hablarlo todo. Es tarde, Julia. Hace 3 meses que tengo otra mujer. Ella. Bueno, eso ya es irrelevante. Entiendes que tenemos que decidir algo con Britney. Si nuestra hija se queda contigo, no le prestarás ninguna atención. Julia quedó completamente desconcertada. ¿Quieres decir que no solo soy una mala esposa, sino también una mala madre? Pues ya ves, lo entiendes tú misma. No, no te daré a Britney. Soy pedagoga y educadora con título superior. Manejo a una decena de niños que han violado la ley. ¿Y no podré manejar a mi propia hija? Alex, estás loco. Seguramente es tu nuevo amor el que te afecta así. No toquemos a mi nueva pareja. Ahora estamos hablando de nuestra hija. Espero que entiendas que lo principal ahora es Britney. Alex, ¿cómo puedes? Estás abandonando no solo a mí, sino también a nuestra hija. No es verdad. Te propongo que te lleves a Valia. Estará mejor conmigo, porque al menos yo le prestaré atención. Tú te olvidarás de ella tan pronto como te traigan a otro adolescente problemático. Sabes, Julia, es admirable que te preocupes tanto por ellos, pero eres muy tonta. Has sacrificado la felicidad de tu hija y la tuya por niños ajenos. Has despreciado a todos nosotros. Dime, ¿para qué? ¿No hay otros especialistas como tú? Sí los hay, solo que trabajan hasta las 5 y luego se van a casa con su familia. Pero tú no necesitas una familia. La esposa ya estaba llorando. No quería escuchar lo que decía su marido, porque con cada palabra entendía más que él tenía razón. Alex se fue esa misma noche. Dijo que hablaría con Britney y cumplió su promesa. 2 días después, su hija llegó de la escuela y le dijo: «Es por tu culpa que nos quedamos sin papá. Nunca te lo perdonaré». Julia, una persona experimentada cuando se trataba de hijos ajenos, no encontró qué responderle a su propia hija. Comenzó a aprender a vivir sin Alex. Julia llegaba del trabajo a tiempo. Claro, no siempre, pero al menos mucho más a menudo que antes. Ella notaba que Britney se alejaba. No le contaba nada a su madre sobre lo que sucedía en la escuela o en su vida en general. Julia no hacía preguntas, no quería tensar aún más el ambiente ya de por sí tenso. El tiempo pasaba, y a Julia le resultaba muy difícil. Britney se había distanciado completamente.
La situación financiera dejaba mucho que desear. Se acercaba la graduación. Julia comprendía con horror que simplemente no tenía dinero. Britney también lo veía. «Mamá, ¿me vas a comprar un vestido de graduación?» «Claro, Britney». «¿Cuándo?» «Faltan 2 semanas para la graduación». «Lo conseguiré, no te preocupes». Pero en su mente sabía que no lo lograría, que necesitaba encontrar una solución. Y la encontró. Bueno, una amiga se lo sugirió. Julia lo pensó todo, incluyó también la reparación que no se había hecho en el apartamento en más de 10 años, consideró que su hija tenía que ir a la universidad en otra ciudad, y decidió pedir un préstamo. Si hubiera sabido lo difícil que sería pagarlo. Britney estaba contenta. Compraron el vestido, hicieron las reparaciones en casa. Su madre la preparó para ir a estudiar a otra ciudad. Britney quería ser estilista. De hecho, todos sus sueños siempre giraban en torno a una vida feliz. Britney había decidido hace tiempo que, tan pronto como tuviera la oportunidad, se iría de esa ciudad. Su madre, por supuesto, no podía proporcionarle todo el dinero que necesitaba. Así que Britney decidió que tan pronto llegara a la ciudad, encontraría a un hombre rico que la mantuviera. No volvería a este lugar por nada del mundo. Ella estaba decidida a no vivir como su madre. De hecho, Britney despreciaba a su madre. La consideraba una ilusa, no había otra forma de describirla. ¿Cómo más se podría llamar a su deseo de ayudar a todos sin excepción? Especialmente a esos niños que ya no tenían solución. Tonterías. Ellos vivían así porque querían. Y cuando no lograba ayudarlos, y después de trabajar con ella el adolescente volvía a meterse en problemas, su madre lloraba toda la noche. Eso era, por supuesto, un horror. Un día, Britney no pudo más. Los sollozos de su madre, que provenían de la puerta entreabierta, la despertaron. Se levantó de un salto y fue hacia ella. «Mamá, es de noche, y no me dejas dormir con tus lamentos por futuros asesinos». Julia la miró fijamente. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué asesinos? Son solo niños desafortunados que no tienen a nadie que los ayude. Nunca has sufrido por mí como lo haces por ellos. Deja de llorar y déjame dormir». Britney cerró la puerta de un portazo en un arrebato y Julia volvió a llorar. Esta vez, de resentimiento hacia su hija. Sin embargo, intentaba llorar en la almohada. Su hija se fue y Julia se sumergió en el trabajo. Sabía que le quedaba poco tiempo antes de la jubilación. Una vejez aburrida y desagradable la esperaba. Así que pasaba el mayor tiempo posible en el trabajo. Los precios subían, los salarios no aumentaban nada, y además había que pagar el crédito. De vez en cuando Britney llamaba, pidiendo dinero. Julia pedía prestado, enviaba, y luego ella misma se alimentaba de fideos vacíos. El centro de rehabilitación donde trabajaba estaba sufriendo algunos cambios. Todo se renovaba y el personal también cambiaba. Solo Julia permanecía como la psicóloga educadora invariable. Entendía que la vida cambia y también lo hacen los problemas. Pero no podía obligarse a adaptarse. Recientemente habían traído a un chico muy problemático. Él había matado a su padrastro. El chico ya tenía 15 años y se enfrentaba a un castigo. No intentaba suavizarlo de ninguna manera, porque se negaba rotundamente a hablar con los investigadores. Ya lo habían dejado en paz, y pronto se celebraría el juicio. Por supuesto, Julia no podía ignorarlo.
Día tras día intentaba hablar con el chico y finalmente escuchó toda la historia. Resulta que su madre había traído a ese padrastro a la casa. A su madre también le gustaba beber y eligió a alguien igual. Este chico, cuyo nombre era Mark, también tenía una hermana. Acababa de cumplir 12 años. El padrastro se creyó un macho y decidió felicitar a la niña con su amor mientras la madre dormía. Fue en esa situación que Mark los encontró. No lo pensó ni un segundo. Envió a su hermana a casa de su tía y luego él mismo fue a entregarse. Lo más interesante es que la madre fue la que más gritó a su hijo. Gritaba en la comisaría que él le había quitado al hombre que amaba y que debería pasar el resto de su vida en la cárcel. Julia fue directamente al director. Le contó todo. Él estuvo mucho tiempo hablando por teléfono. Gracias, Julia. Si no fuera por usted, habrían arruinado la vida del chico. El director era joven, tal vez acababa de cumplir 35 años. Lo habían enviado a su centro hace solo 6 meses, para reemplazar a Dillon, quien, de hecho, había logrado abrir este centro de ayuda y lo dirigió durante muchos años. Julia ya estaba a punto de irse, pero Andrew le pidió que se quedara. Siéntese, por favor. Se sentó en el borde de la silla. ¿Qué necesitaba él? Nunca había tenido conversaciones emocionales. Julia, como usted entiende, el tiempo no se detiene, todo cambia. Nuestro centro también experimentará grandes cambios pronto. ¿Cuáles exactamente? ¿Lo van a cerrar? No, para nada. Más bien al contrario. Lo van a renovar un poco. Harán remodelaciones estilo europeo en todas partes, todo será muy bonito y excelente. Pero solo aquellos cuyos padres tienen dinero podrán recibir tratamiento y rehabilitación aquí. Espera, ¿y qué hay de aquellos que no lo tienen? Andrew se levantó, caminó por la oficina. Escúchame, ¿cuántos de los que llegan aquí terminan convirtiéndose en personas normales? Solo unos pocos. ¿Y por qué? Porque en realidad nunca han conocido otra vida. ¿Verdad? ¿Tiene sentido perder tiempo con ellos? Pero los hijos de otras personas pueden encontrarse en situaciones sin salida y nosotros podemos ayudar. Si vuelven a caer, los ayudaremos de nuevo. Y todo esto no es por motivos altruistas, sino por dinero. ¿Y qué beneficio obtendríamos de sus desfavorecidos? Solo pérdidas. Después de todo, tenemos que pagarles el sueldo. Bueno, ¿ahora todo se mide por dinero? Así es. No se puede pensar de esa manera. Así es como hay que hacerlo, Julia. Usted es una persona de mentalidad muy antigua y no puede adaptarse a un centro moderno. Necesitaba asegurarme de esto. Como ve, con sus ideas no podrá trabajar en un centro moderno. Fue como un rayo en un cielo despejado. Pero, ¿cómo debo proceder ahora? Si no me equivoco, usted ya está jubilada desde hace 1 o 2 años. Sí, pero. Nada de peros. Ahora es el momento de los jóvenes especialistas, aquellos que conocen y entienden a la juventud moderna. Pero sus jóvenes especialistas no pudieron hacer hablar a Pasa, y yo sí pude. El director se sentó. ¿Realmente cree que eso hará alguna diferencia? Créame, no lo hará. Este Mark suyo probablemente terminará matando a alguien más en 1 o 2 años más. O se perderá por completo. Entienda, personas como él, no cambian. ¿Entonces me está despidiendo? En absoluto. Estamos enviándola a un merecido descanso.
Ha trabajado mucho. Se merece vivir en paz y tranquilidad. Julia recogió sus cosas en su oficina y lloró. ¿Es así como deben ser las cosas? Todo, absolutamente todo, por dinero. ¿Por qué es así? ¿Y qué pasa con los otros niños? Incluso Britney, su hija, también lo mide todo por dinero. Si su madre no puede enviar dinero, entonces no llama. Julia intentó recordar la última vez que su hija le había llamado. Y no pudo recordarlo. No este año, seguro. Y no había venido a visitarla desde que se graduó hace aproximadamente un año. Solo una vez, en una conversación telefónica, mencionó que tenía un novio muy rico. Y no volverá más. Bueno, tal vez algún día. Julia salió a la calle. En sus manos llevaba una caja grande y pesada. Nadie la acompañaba, porque ya no quedaba nadie de la vieja guardia. Caminaba perdida por la calle. No tenía ningún pensamiento en la cabeza. Pero eso no fue todo para el día de hoy. En la puerta de su casa la esperaba Britney. Julia miró a su hija y sintió que se ponía mal. Britney estaba embarazada y parecía que ya estaba en las últimas semanas. Britney, cariño, ¿de dónde vienes? ¿Quién es este? ¿Cómo es esto? Julia habló apresuradamente, mientras observaba a su alrededor, sin entender por qué el esposo de su hija la había dejado allí con una maleta y luego se había ido. Pero no había nadie más en el patio. Mamá, ¿por qué tienes que gritar tanto en medio de la calle? Vamos, vamos a casa, todos están mirando. En efecto, había mucha gente en el patio. Todos estaban escuchando con interés. Claro, vamos, hija. Pero, ¿y tu esposo? ¿Sabe dónde está nuestro apartamento? ¿Nos encontrará después? Britney suspiró ruidosamente y se dirigió hacia la entrada arrastrando una maleta detrás de ella. A Julia no le quedó más remedio que seguirla. Una vez en el apartamento, Britney la miró. ¿Y tú qué haces con esa caja? Mis cosas, me despidieron aquí. ¿Te despidieron? ¿Estás loca, y ahora qué? No lo sé, Britney, ya pensaremos después. Cuéntame de ti. ¿Cómo estás? ¿Quién es él? ¿A quién esperas? Mamá, ¿quién es él? ¿Qué te crees, un loro? ¿Cómo quién? Tu marido. ¿De dónde sacaste que tengo marido? ¿Y esto qué es entonces? Julia mostró confundida su vientre a su hija. Esta resopló. ¿Qué es esto? ¿O no sabes que no se necesita un sello en el pasaporte para esto? Julia se sentó. Britney, ¿cómo piensas criar al bebé? ¿Quién te dijo que planeo criarlo? Lo dejaré en la maternidad, me recuperaré un poco y me iré de nuevo. ¿Qué harás? Julia se puso de pie. Mamá, no empieces, necesito construir mi propia vida, no languidecer aquí con un bebé. Pero es tu hijo. Es solo un bebé. ¿Quién es su padre? Te reirás, pero no lo sé. Verás, en ese momento tenía dos hombres a la vez. Julia se agarró la cabeza. No puede ser, simplemente no puede ser. 2 semanas más tarde, Britney dio a luz a una preciosa niña. Julia fue al hospital con ella. Hija, he pensado en todo. No te niegues a la niña, yo cuidaré de ella. Como quieras, no la quiero para mí. No pienses que luego cambiaré de opinión. Bueno, te quedarás en casa mientras te recuperas para que podamos organizar todo. Bueno, estaré un poco, pero no correré detrás de ella. 3 semanas después,
Britney se fue. Julia miraba a su nieta, a quien llamaron Tiffany, y se dio cuenta de que ahora comenzaba una vida realmente difícil para ella. Lo que había sido antes era pan comido. El dinero era catastróficamente escaso. Todo lo que lograban ahorrar se iba en Tiffany. Ella creció siendo muy delicada. Cualquier corriente de aire y la temperatura subía. En casa, tenían que tener constantemente muchos medicamentos. Era alérgica a casi todo, tenía los pulmones débiles, poco apetito. Pero Tiffany era tan hermosa, tan tierna. Se acurrucaba con su abuela y Julia sabía que podría soportar mucho más. Un día, cuando Tiffany volvió a enfermarse y Julia corrió a pedir dinero prestado a su vecina, ella dijo: «Deberías irte al pueblo y alquilar tu apartamento. Allí puedes alquilar una casa por nada». «¿Pero y los médicos allí?» «Sabes, Julia, creo que en el pueblo no se enfermará tanto. Podríamos intentarlo, alquilar por el verano y subarrendar tu apartamento por un corto periodo». «Ay, no sé, me da miedo». «No tengas miedo, no hay que temer los cambios. Tiffany estará bien allí. Sé que en ese pueblo, donde tengo mi casa de campo, hay muchas casas en alquiler. Ve a la farmacia, vuelve, hablaremos, y mientras tanto estaré con Tiffany». 2 semanas después, Julia y Tiffany estaban empacando. «Abuelita, ¿se puede jugar mucho afuera allí?» «Claro, mi amor. Hay hierba, no hay coches. Puedes correr y recoger flores». «¿Me regañarán?» «¿Quién?» «Bueno, por las flores». «Oh, cielo, en serio, crecen por todas partes». El teléfono de Julia sonó. Número desconocido. «Hola». «Hola, mamá». «Oh, Britney, Britney, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa?» «Todo está bien conmigo, mamá. Me estoy yendo al extranjero con mi esposo». «¿Te has casado?» «Sí». Julia salió a la cocina y cerró la puerta detrás de ella. «¿Y qué pasa con Tiffany?» «¿Y qué?» «Desde el principio dije que no la quería. Por supuesto, mi esposo no necesita saber nada sobre ella». «Britney, ¿él no es el papá de Tiffany?» Britney se rió. «No, ¿qué dices?» «El papá de Tiffany es un tipo común y corriente que nunca logrará nada en la vida». «Pero dijiste que no sabías quién era el padre». «¿Y qué más da? Fue solo una casualidad. Pensé que era normal y que tenía dinero». «Pero trabaja en una fábrica, ¿te imaginas?» «Bueno, mamá, no tengo tiempo, mi esposo viene, adiós. No sé si alguna vez volveré a llamar». Britney colgó, y Julia miró el teléfono, comprendiendo que ahora no podía contar con la ayuda de su hija. Tiffany entró. «Abuelita, ¿nos estamos mudando?» «Por supuesto, cariño, mañana por la mañana nos iremos». Su vecina Mali encontró una pequeña casa para ellos. Julia fue a verla y le encantó. Era mayo y aún podrían plantar algo. Mientras inspeccionaba la casa con la propietaria, llegaron vecinas de ambos lados, encantadoras ancianas. Se pusieron a hablar. Al enterarse de la historia de Julia sobre su nieta enferma y que su hija no la quería, todas dijeron al unísono que en el pueblo estarían bien y que ayudarían en todo. Tiffany disfrutó del pueblo. Corría por el patio tras las mariposas y reía alegremente. Las mujeres llegaron de inmediato. Una trajo leche y otra un frasco de compota. Para la noche, Tiffany estaba tan cansada que por primera vez pidió comer por sí misma. Julia estaba muy sorprendida. «Oh,
mi querida, ahora mismo, ahora mismo. Mientras Tiffany terminaba de comer, Julia se sentó a hacer cálculos. Quedaba muy poco para pagar el préstamo. Y entonces todo sería mucho más fácil. ¿Cómo pudo equivocarse tanto? En un mes, Tiffany había mejorado notablemente. Tenía color en las mejillas. No se cansaba de correr por el patio y el jardín. Los rábanos y los primeros pepinos ya estaban listos y Tiffany casi se alimentaba directamente de la huerta. Pero Julia empezó a notar que la niña cojeaba un poco. Pasaron algunas semanas más y la nieta comenzó a quejarse de dolor en las piernas. Luego en los brazos. Julia fue a la ciudad. Se quedó con Basilisa durante 2 días mientras esperaban los resultados de los análisis. 2 días después, estaba sentada en el consultorio del médico. No puedo decirle nada bueno. No sé por qué no se hizo el diagnóstico antes. Su nieta tiene graves problemas. En pocos meses podría perder la capacidad de caminar. Sus piernas están perdiendo sensibilidad. Los brazos están un poco mejor, pero también perderán parte de su movilidad. Doctor, ¿cómo? ¿Qué debemos hacer? Tratamiento. Intentaremos lo mejor que podamos, pero dudo que ayude mucho. Al menos intentaremos detener el proceso. No entiendo, ¿Tiffany va a estar acostada todo el tiempo? Sí, deberían considerar ir a una clínica en la capital. Pero el tratamiento allí es privado y no hay garantía total. Y según entiendo, no tienen mucho dinero. Vamos a vender el apartamento. Un apartamento en nuestra ciudad, incluso el más grande, no vale tanto como se necesita para el tratamiento. Además, prepárese para gastos adicionales. Proporcionaremos medicamentos para la enfermedad de Tiffany, porque es una niña, pero tendrá que comprar analgésicos, vitaminas y todo lo demás usted misma. Julia salió del consultorio del médico sin pensar. Se sentó en un banco frente al hospital. ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo vivir? Pasaron 2 años. Julia decidió no vender el apartamento. Lo alquiló y usó el dinero para comprar medicamentos para su nieta. Les permitieron alquilar la casa en el pueblo todo el tiempo que necesitaran, ya que nadie más la necesitaba. La vida era más fácil para ellos en el pueblo. Julia podía vestir a su nieta y sacarla a pasear por la calle. Tiffany apenas hablaba y miraba el cielo con melancolía. Vamos, Tiffany, todo estará bien. Solo necesitamos esperar un poco más. Pero en su mente sabía que nada cambiaría. Ella era demasiado mayor para cambiar algo. Después de acostar a Tiffany, salió al porche. Se sentó, secándose las lágrimas ocasionalmente. La puerta chirrió. Wendy, la vecina, se sentó a su lado. ¿Llorando? Llorando, Wendy. No puedo hacer nada más que llorar. No tenemos suficiente dinero para nada. Si no fuera por ti y Kirby, ya habríamos muerto de hambre. Deja de decir tonterías. Oye, ¿sabes que hay un café en el borde del pueblo? Sí, lo sé, lo he visto, es bonito. Están buscando una limpiadora. El trabajo es por las tardes, de 3 a 4 horas, al final del turno. Oh, me encantaría hacerlo, pero ¿cómo? Tiffany estaría sola. Hablé con Kirby, vamos a turnarnos para cuidarla. A veces la amarramos, otras veces leemos juntos. ¿En serio? Julia volvió a llorar. ¿Qué haría yo sin ustedes? Fue contratada en el trabajo y le explicaron qué hacer. Comenzó a limpiar. No había nada complicado,
y Julia fregaba, limpiaba, lavaba. Al segundo día de trabajo, la camarera la llamó. Julia, ¿te encargarías de las hamburguesas? Mira, ni siquiera las tocamos. El jefe cierra los ojos y las tomamos. De todos modos, van a terminar en la basura. Desde ese día, la vida se hizo un poco más fácil. Julia siempre llevaba algo. A veces hamburguesas, a veces rollos de repollo, a veces un tarro de sopa. Ya no tenía que gastar más dinero en comida, así que podía ahorrar todo su salario. Julia se animó. En el café todos sabían que tenía una nieta que estaba postrada y probablemente no se levantaría. Cada uno intentaba servirle platos más llenos. Que tome, no importa, lo importante es que sea para su beneficio. Julia caminaba por el salón. Ponía platos vacíos en la bandeja, y los que estaban intactos o tenían algo que no se había tocado los recogía cuidadosamente y los transfería a un contenedor. El café ya estaba cerrado, solo quedaba un hombre terminando su café en un rincón. Llegó en un jeep lujoso justo antes de que cerraran. Pero Julian no vio lo atentamente que él la observaba. Cuando Julia se retiró a la despensa, el hombre llamó a la camarera. Disculpe, quizás esto le parezca una pregunta extraña. Esa mujer que estaba recogiendo comida aquí. Lo siento, la vamos a castigar. No, no hace falta. Que no me preocupa eso. ¿Entiende? Tuve una amiga, vi una foto de su madre. Esta mujer se parece mucho a ella. La camarera lo miró desconcertada. No lo sé, pero si quiere, puedo averiguarlo ahora mismo. El hombre le entregó un billete grande. Por favor, solo sin llamar la atención. Esperaré afuera. La camarera apareció después de 10 minutos. Apellido Wright, me llamo Julia. Tenía una hija llamada Britney. Ella abandonó a su abuela con su nieta y se escapó. ¿Su nieta? ¿Viven aquí? Sí, la niña está paralizada. Julia apenas llega a fin de mes. Por eso está trabajando aquí, disculpe usted. Gracias, puede irse. Se sentó en el coche y revolvió en el desorden. No podía encontrar los cigarrillos. Hacía tiempo que los había dejado, pero seguramente había un paquete por ahí. ¿Y si Britney lo había engañado como él a ella y no se había hecho el aborto? ¿Si ella había tenido el bebé? ¿Por qué le había dicho que solo era un obrero en su propia fábrica? Quería saber si ella lo amaba o no. Lo descubrió. No la volvió a ver. Solo una vez, un par de años después, la encontró en la calle con otro tipo. Fue entonces cuando ella le dijo que se había hecho el aborto. Casi la mató. Pero lo hecho estaba. Se había alegrado tanto cuando Britney le dijo que estaba embarazada. Y él, estúpidamente, había mencionado la fábrica y el obrero. Se habían engañado mutuamente. Y Julia la había visto en el teléfono de Britney. Había una foto, como en casa en un sillón. Preguntó quién era ella, pero ella no respondió. Solo por el parecido, se dio cuenta de que era la madre. Vio cómo la mujer que recogía comida del contenedor salió de la puerta negra y se dirigió rápidamente al pueblo. Estaba ocupado, pero... Bueno, los negocios podían esperar. Necesitaba hablar con ella. Aclararlo todo para que su conciencia estuviera tranquila y seguir adelante. Quizás no fuera su hijo después de todo. Britney era débil en ese sentido. Siguió en silencio. Era verano, la luz era buena y podía ver a la mujer a lo lejos. Ella entró en una casa.
Él se detuvo. ¿Qué iba a decir? Hola, una vez dormí con su hija. Era gracioso, si no fuera tan triste. Otra mujer salió de la misma casa y siguió el camino. ¿De qué sirve quedarse parado? Tengo que irme. Decidiré qué decir cuando llegue allí. Se detuvo casi frente a la puerta. Salió del coche. Se detuvo y caminó hacia la casa. Llamó. Sí. Entró. Hola, espero que me disculpe. La mujer lo miró fijamente. Tenía un plato en las manos que dejó caer al instante. Dios mío. El plato se rompió con estrépito. Derek miraba a Julia con miedo. ¿Qué le pasa? ¿Quién es usted? Yo, verá. No, no entiendo por qué se parece tanto a mi Tiffany. Derek de repente se sintió mareado. ¿Puedo sentarme? Sí. Julia también se dejó caer en una silla. Cuando vio a ese hombre, casi se desmayó. Tiffany y él eran como dos gotas de agua. ¿Quién es usted? No puede ser una coincidencia tan grande. Viene a nuestra casa y se parece tanto a mi nieta. Ni yo mismo sé quién soy en esta situación. Tal vez el padre de su nieta, o tal vez solo un tonto. Conocí a Britney. Entonces usted es ese obrero de la fábrica que tanto disgustó a mi Britney. Parece que sí. No entiendo, si ella no era importante para usted embarazada, ¿qué quiere ahora? ¿No era importante? Cuando me enteré, me alegré mucho, pero ella se escapó. Como usted dijo, a los trabajadores de la fábrica no les importamos mucho. ¿Y luego? Luego la vi de nuevo, y ella me dijo que había abortado. Julia suspiró. Ay, Britney, no tiene nada de vida propia y lo arruina todo para todos, levantó la mirada hacia él. ¿Por qué has venido? Tiffany no está en condiciones de saber que tiene un padre y luego pasarse toda la vida preguntándose dónde está. ¿Por qué supones que voy a desaparecer de nuevo? ¿Quién necesita a mi hija enferma? Nadie. Todos quieren niños sanos para presumir. Estás juzgando sin conocerme. ¿Puedo ver a Tiffany? Está dormida, solo si eres tranquilo. Se acercaron a la puerta, Derek también. Desde el primer momento vio a la niña. Ella dormía de cara a la puerta. Julia tenía razón. Tiffany era idéntica a él. Se alejaron de la puerta. Julia, ¿tienes el historial médico de ella? Sí. Escucha, necesito irme ahora. Me esperan temprano en otra ciudad. Por favor, dame el historial, lo mostraré a unos médicos conocidos y volveré en una semana. Mañana te enviaré a mi asistente. Estará contigo mientras yo regrese. Todo fue dicho con un tono que hizo que Julia entregara el historial sin objeciones. Se fue, y la mujer pensó para sí misma. Es bastante extraño. Si ha decidido reconocerse como su padre, ¿por qué no se presentó antes? Bah, no vale la pena preocuparse por tonterías. Por la mañana, colocó a Tiffany en una silla hecha a mano que su vecino, el esposo de Wendy, había hecho. Estaban a punto de desayunar, o más bien Julia estaba alimentando a su nieta, cuando un coche se detuvo afuera. No habían pasado ni 5 minutos cuando alguien tocó la puerta, y en el umbral apareció un joven fuerte. Hola, ¿los Rat viven aquí? Aquí. ¿Y usted quién es? La anciana lo miró con temor. Derek me envió. ¿Derek? ¿Quién es ese? El joven hombre la miró y sonrió. Su invitado de ayer.
Y Julia quedó atónita. «Mark, ¿eres tú?» El hombre dejó de sonreír y miró atentamente el rostro de la anciana. «No puede ser. Julia». Al siguiente segundo, la anciana se elevó en un abrazo con el chico. «Te he estado buscando, quería agradecerte, pero el centro ya no está allí». Durante la semana, Tiffany y Mark se convirtieron en mejores amigos. Los milagros comenzaron de inmediato. En primer lugar, Mark trajo casi un maletero lleno de alimentos. Había de todo allí. Tiffany miraba todo este tesoro con asombro. En segundo lugar, después de hablar con Tiffany y ver su silla de ruedas, él fue a la ciudad. Regresó con una nueva silla ligera, un reproductor de música y auriculares, un televisor delgado que colgó inmediatamente en la habitación de Tiffany. A menudo salía a pasear con la niña, contándole cómo Julia una vez lo había ayudado. ¡Qué mujer tan maravillosa era ella! Abuela sigue siendo la mejor. Mark, ¿por qué estás aquí? Nadie nos ayudó excepto las tías. Y ahora estás tú y tantas cosas. Caro Mark no respondió. Estaba mirando hacia la carretera. Por ella se acercaba un enorme todoterreno. Tiffany preguntó. «Oh, ¿quién es ese? ¿Qué auto tan grande?» Mark sonrió satisfecho. «Ese es el más grande de Derek. Parece que te espera un viaje, Tiffany, y puedes hacerle todas tus preguntas». La máquina se detuvo cerca de ellos. De ella salió un hombre. Tiffany se quedó inmóvil. A quien él le recordaba tanto, no podía entenderlo. Se agachó frente a ella. «Hola». Tiffany temía apartar la mano. «Bueno, ¿estás lista para las aventuras?» «Sí». Ya en casa, Derek informó a Julia. «En la clínica están esperando a Tiffany». «Por supuesto, usted va con ella». «Es tan caro». «Eso no importa en absoluto. Y es mi culpa que todo esto le haya pasado a Tiffany». «Bueno, no hablemos de cosas tristes». Toda la aldea los despidió. La gente ya se había acostumbrado a que la buena mujer y su nieta inválida vivieran cerca de ellos. En el pueblo, todos estaban a la vista, por lo que cada uno intentaba ayudar de alguna manera, al menos con palabras amables. Cuando ya estaban en la carretera, Tiffany preguntó. ¿Eres tú mi papá? Derek se volvió hacia ella. Ni siquiera lo mencioné. No importa, lo entendí cuando llegamos a casa. Me miré en el espejo y entendí a quién me recuerdas. Pasaron 2 años. Tiffany, ¿cuánto tiempo seguirás buscando? Julia entró en la habitación apoyada en su bastón. La edad estaba haciendo lo suyo. Abuelita, no puedo decidir qué pinza para el cabello elegir, roja o negra. La mujer sonrió. Toma ambas, decidiremos en el camino, porque papá ya está tocando la bocina desde hace 5 minutos. Tiffany salió disparada de la habitación y corrió hacia la calle. Papá. Hola, mi buena, te he estado esperando. Bueno, tengo que lucir hermosa. Para mí, ya eres la más hermosa. Derek levantó a Tiffany y la giró. Todos se volvieron. En la puerta estaba Britney. Julia quiso correr hacia ella, pero luego se detuvo. ¿Veo que todo está bien aquí? Derek la miró, luego se volvió hacia Julia. Llévate a Tiffany a casa, por favor. La anciana tomó la mano de su nieta y la llevó a casa en silencio. Derek regresó con Britney. ¿Qué necesitas? ¿Por qué has venido? Me enteré de que me has privado de mis derechos como madre.
Y sin razón, reclamaré mis derechos sobre la niña. Parece que no tienes una niña, sino una mina de oro. Britney se rió con voz ronca. Derek sonrió. Muy bien, te doy un día para dejar la ciudad. Nunca he amenazado a nadie, eres la primera. Y por eso haré todo correctamente. Con justicia. Si yo o alguno de los míos te ve aquí, ese mismo día ya no estarás. Te lo prometo. No permitiré ni siquiera que te acerques a Tiffany. Espero que me hayas entendido. Media hora después, finalmente partieron. Hoy es el cumpleaños de Tiffany y ella celebrará por primera vez en un café con sus nuevos amigos. Julia miraba por la ventana. Le daba pena a su hija, pero estaba segura de que Britney no traería nada bueno a Tiffany. Y por eso, ella eligió la felicidad de su nieta.